Eso es lo que vamos a ver ahora y vamos a ver algunas caracterizaciones de las señales, primeramente, y luego de los sistemas. ¿Ya? Voy a compartirles estas diapositivas que son de una universidad de España. Y nosotros, por ejemplo, estamos viendo que ahí nos dice que es un tema de introducción a las señales y sistemas, ¿no? Y tenemos como tema 1 las definiciones, clasificación, transformaciones, cambio de escala, selecciones, señales básicas, energía, potencia, definición de sistema, propiedades de los sistemas y todo lo que se va a avanzar primeramente, ¿ya? Y aquí ya tenemos una definición, que estas diapositivas ya están también en el Classroom, ¿no? O sea, cualquiera de ustedes puede verlas sin ningún problema y simplemente tienen que ingresar con el código que se da. Dice, por ejemplo, que es una magnitud física o detectable mediante la que se puede transmitir mensajes o información. Y matemáticamente, nosotros sabemos que una señal es una función de una variable independiente y otra variable dependiente, ¿no? Por ejemplo, les dice x de t es igual a seno de 2t. ¿Cuál será de estas una variable independiente? Perdón, no los escuché. La variable t. El tiempo, bueno, o t, ¿ya? Y va a depender también de otros parámetros, ¿no? Por ejemplo, les dice que en lo anterior t es la variable independiente, les está diciendo acá también, ¿no? Y la señal de audio obtenida en un micrófono también es una señal como cualquier otra, que está siendo transformada a través de un transductor de a través de un transductor, nosotros estamos diciendo que se puede obtener una señal eléctrica en el audio, ¿no? ¿Qué transductor es el que transforma la señal de audio en eléctrica? El micrófono, ¿no? El micrófono va con las ondas de voz hacen que vibre una membrana y que vaya saliendo con un núcleo, con una bobina, y eso hace unas variaciones de intensidad, ¿no? De corriente, y ya se genera, por lo tanto, una señal que ya está en función de la voltaje o corriente, cualquiera de las dos, ¿no? La tensión o corriente medidas de un circuito también son las señales, ¿no? El flujo de bits eh, que emite un ordenador o una computadora, que ustedes saben que los españoles dicen ordenador a la computadora, ¿no? Esas son eh, señales que sí nosotros estamos viendo, pero también existen otras señales como la imagen y el video, que ya en sí son señales ya de 2 y 3 dimensiones, ¿no? ¿Sí? Pues la imagen, por ejemplo, es de 2 dimensiones y el video ya de 3. O sea, que ya tiene 2 planos y el tiempo en el video, ¿no? Ahora, nos está diciendo el dominio, que es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente. En cierto dominio puede estar clasificada, puede estar, digamos, podemos interpretar a esa señal, ¿no?
Y también nosotros tenemos el rango, conjunto de valores que puede tomar la señal, ¿no? O sea, aquí hay algo más amplio y aquí es el rango que puede ser mucho más estrecho dentro del dominio de la señal, ¿no? ¿Hasta ahí alguna consulta, jóvenes? ¿Nada? Y también nos está dando otras determinaciones, otra clasificación de las señales, y nos dice que una de las primeras clasificaciones es clasificación de las señales es la determinística. Nos está diciendo que para cualquier valor de la variable independiente es posible encontrar un valor de la señal, ¿no? Por ejemplo, como están viendo aquí, si yo pongo que t sea igual a 1, ¿cuánto sería el valor de esta señal, digamos, de esta función? José Wilber. 8. A ver, si ponemos aquí, es 8, ¿no? Y estamos viendo que porque t tenemos un valor de 1, entonces aquí es 5, 2 y 1, 8, ¿no? Y así sucesivamente, por eso que se llama que son determinísticas, que tienen un valor, se puede conocer el valor de esa señal cuando le damos un valor a la variable independiente. Y otra de las señales que nosotros tenemos es la señal aleatoria, ¿no? ¿Qué será esa señal aleatoria? ¿Cuál será un ejemplo? Por ejemplo, aquí no hay, nos dice señal de cotización del IBEX de 35, que es una bolsa de valores, ¿no? Pero otro ejemplo más claro de una señal aleatoria. El ruido. El ruido es una señal aleatoria, ¿no? Por eso nos está diciendo que aquí, que el valor que puede tomar la señal para cada valor de la variable independiente es desconocido, es aleatorio, no sabemos. Como les dice aquí, como podemos estudiar funciones de densidad de probabilidad. O sea, esas señales que nosotros estamos diciendo que son aleatorias no están definidas por unas funciones matemáticas como por ejemplo el seno, coseno, sino que más bien se estudian con argumentos de probabilidad y estadística, ¿ya? A esas señales, a las aleatorias como el ruido, que es más común en la actualidad, la podemos estudiar o predecir su posible respuesta con probabilidad y estadística, ¿ya? Otra de las señales dentro de la clasificación tenemos las señales definidas de energía y potencia, como ustedes están viendo acá. Entonces nosotros podemos decir que estas señales de energía y potencia que nos están relacionando con algunos fenómenos físicos, y vamos a ver un poco más adelante, cuando ya estemos viendo energía y potencia, cómo los podemos definir, ¿ya? Pero son también una clasificación de las señales. ¿Alguna consulta hasta ahí, jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Ninguna? No, no. No, ingeniero, no. Ninguna. Una por el momento, Bien. ingeniero. Otra de las clasificaciones que estamos viendo también es lo que les estaba comentando con anterioridad,
Por ejemplo, les decía, una foto es bidireccional porque está en dos planos, en el plano X y Y. Y otra, por ejemplo, sería el video, que les decía que está en tres planos, que está, aparte de estar en planos X y Y, también está el tiempo, ¿no? Y por esa razón, como estamos viendo, la clasificación en funciones del número de variables independientes, tenemos funciones con una sola variable, ¿no? Por ejemplo, esta podría ser una señal de voz que tiene es una sola dimensión o unidimensional, ¿no? Como lo están viendo acá, ¿no? Y la fotografía que estamos viendo acá abajo es otra de la clasificación del número de las variables dependientes. En este caso ya les decía que la fotografía es en dos, o las imágenes son en dos planos, en X y Y, o tiene dos variables dependientes, X y Y, y por eso se le llama señal bidimensional, de dos dimensiones, X, Y, Y, ¿no? Bueno, y aquí podemos recalcar que el video ya no va a ser, es una señal tridimensional que va a estar también en los planos X, Y T, que es el tiempo, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, si yo tengo una secuencia de varias fotografías y lo hago como cuando estaban ustedes niños, les han dado un librito que tenía varios dibujos y ustedes hacían rotar y parecía que el dibujo se estaba moviendo, ¿correcto? ¿Sí o no? Eso siempre se les ha dado a los niños y aparentemente parecía que se estaba moviendo, haciendo ya una señal tridimensional, como en este caso. Teníamos el plano X, Y también el tiempo, ¿no? Porque estaban en distintos tiempos, ¿correcto? Y también tenemos otra clasificación de las señales dependiendo del dominio, y esto es lo que más nos va a interesar, y que es la señal continua y la señal discreta. O sea, en algunos libros se van a encontrar señal de tiempo continuo y de tiempo discreto, ¿no? Entonces, como estamos viendo acá, esta señal de tiempo continuo está descrita en todo momento en el tiempo, ¿correcto? ¿Sí? Y también es llamada analógica. Y nos está diciendo que la variable pertenece a los reales X de T, ¿no? Esta va a ser su descripción de esta señal. Esa es la función de la descripción de esta señal. Y estamos viendo que sí está siendo descrita en cada momento. Por ejemplo, por eso les dice aquí, la variable independiente permanece al conjunto de los reales o un subconjunto del mismo, pero si nosotros estamos diciendo de subconjunto, puede ser un periodo, dos periodos, etc., ¿no? Y la señal discreta, ¿quién nos dice? La variable independiente solo puede permanecer al conjunto de los enteros, ¿no? Como por ejemplo estamos viendo acá, 1, 2, 3, 4, hasta 7, como estamos viendo, o también es un subconjunto, ¿no? Y solamente la señal está descrita en estos tiempos, ¿no? Ya no tiempo, sino en este número, digamos, donde n va a ser igual a 1, a 2 y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo puedo pasar una señal de tiempo continuo a una señal de tiempo discreto? Jóvenes, por favor, habiliten sus cámaras. Hay muchos que no están con sus cámaras habilitadas y quisiera que todos estén con sus cámaras habilitadas, por eso que siempre les pido eso, ¿ya? ¿Cómo podemos
o cómo hacemos de una señal analógica pasarla a una señal digital. Haciendo un muestreo de cada parte de la señal analógica. Sí, perfectamente. Ustedes en digital ya han llevado digital. ¿Y qué hacían para pasar una señal analógica a una señal digital? Muestreaba, perfecto, esto es como si estuviésemos muestreando acá, ¿no? Y estas serían las muestras de la señal analógica, que no es la misma que esta. A ver si podemos nosotros pintar sobre este gráfico. Y yo puedo sacar muestras de esta señal, ¿correcto? Y la estaría convirtiendo, no del todo, obviamente, a una señal digital, a una señal discreta, ¿no? Pero, por ejemplo, en digital ustedes han visto que para llevar del dominio de analógico a la digital, hay 3 pasos esenciales para llevar la señal de un tiempo continuo a un tiempo discreto, o de analógica a digital. ¿Cuáles son? Cuantificación y codificación. Lo que nos falta es, primero es el muestreo, como hemos visto y como han dicho sus compañeros, la cuantificación, ¿no? ¿Por qué significa la cuantificación? Voy a poner un eje acá. Esta muestra tiene un valor, esta muestra tiene otro valor y así sucesivamente. Por lo tanto, estamos cuantificando cuánto vale esa muestra y luego lo podemos codificar, ¿no? Poner por ejemplo, aquí 1, 0, 0, 1, 1, 1 y así sucesivamente lo estamos codificando. De esa manera estamos pasando una señal analógica a una señal digital. Y eso lo han visto ustedes en Digitals 1, ¿no? Voy a borrar este gráfico. Y entonces estamos diciendo que hay señales discretas y hay señales continuas, ¿no? O de tiempo discreto y de tiempo continuo. Aquí ya están las transformaciones, ya, de la variable independiente, como les dice aquí. Y aquí tenemos un desplazamiento. Por ejemplo, cuando nosotros dice un desplazamiento del mismo signo que la variable independiente implica un adelanto. Un desplazamiento de distinto signo de la variable independiente implica un retraso, ¿no? ¿Qué pasa entonces aquí? ¿Qué está pasando? Dice que en tu parqueo iré para siempre estacionar un auto. Perdón, no te escuché. Si puedes volverme a repetir, por favor. Ahí a sacar una foto. Solo está habilitado su micrófono. Ah, ya, pensé que estaba preguntando algo. Ya, entonces nosotros tenemos esta señal que es la señal original. ¿Y qué está pasando con esta cuando nos dice que x es t menos 2? ¿Qué está pasando con esta señal? Se desplaza en sentido positivo. A la derecha, 2 posiciones. Se va hacia la derecha 2 posiciones. Y como estamos viendo, es así. Lo que estaba en 2, por ejemplo, ahora está en 4, ¿correcto? ¿Sí? Todo lo que estaba, aquí estaba en 4, se va a ir a 6 al inicio, y todo esto se está desplazando hacia la derecha, ¿correcto? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, decimos también que las señales se pueden desplazar
en el tiempo hacia la derecha o hacia la izquierda, de acuerdo a lo que nos dice acá. ¿Ya? Y aquí hay otro ejemplo que nos está diciendo. Por ejemplo, x de t, que es la señal original anterior que hemos visto, y nos dice que encontremos x de t más 2. Como nosotros hemos visto acá nos dice un desplazamiento del mismo signo de la variable implica un adelantamiento, pero nosotros estamos viendo que aquí se estaría dependiendo cómo nosotros consideramos el adelantamiento y cómo consideramos el retraso, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿qué está pasando? Esta señal se está desplazando ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, ¿en cuántas unidades? 3. 3 unidades, ¿no? Esta era lo que habíamos tenido anteriormente. Por ejemplo, lo que estaba en 4 se ha ido a 1 y todo lo demás se ha ido desplazando así sucesivamente. ¿Correcto? Este es el desplazamiento en el tiempo. ¿Sí o no? Sí. Lo mismo ocurre con las señales de tiempo discreto. Aquí solamente que son, ya no, si se dan cuenta, nosotros para las señales en tiempo continuo o continuas estamos viendo que es x de t, ¿no? Y para las señales en tiempo discreto ya no estamos utilizando la t, sino ya también y los paréntesis, que son los corchetes y n, ¿correcto? Entonces, aquí tenemos una señal original y nos están diciendo que queremos que esa señal se desplace no en el tiempo, sino en el valor de n, ¿no? Una cierta cantidad. ¿Hacia dónde se está desplazando estas n menos 1? Hacia la izquierda. No. Hacia La derecha. Hacia la derecha. La ¿no? derecha. Porque si nosotros aquí estamos teniendo, por ejemplo, un valor en este número, en el 2, tenemos una amplitud de 2 también, que es esta señal, se ha desplazado un espacio o una unidad hacia la derecha, ¿correcto? Y así sucesivamente podemos ver que todos se han desplazado una unidad. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Alguna consulta? Jóvenes me están bostezando y me están haciendo dar sueño. Pero de verdad. Correcto, ingeniero. ¿Ya? Entonces estamos de acuerdo que ya existe desplazamiento tanto en señales de tiempo continuo o en señales de tiempo discreto. Aquí hay otro desplazamiento también, para mostrarnos que se está desplazando, pero ¿hacia dónde se está desplazando? Hacia arriba. Se está desplazando hacia la derecha. Hacia la derecha y se amplía Hello. por 2. Sí, ¿Hacia la eso. derecha? No. Hacia la Izquierda y se amplía por 2. Amplía. Y esta es la transformación en amplitud. Y le está diciendo que se ha desplazado y se va a multiplicar por 2, ¿no? Entonces, ¿cuánto teníamos aquí? Por ejemplo, se ha desplazado esta a menos 4 y se ha multiplicado por 2. 2, aquí teníamos menos 2, menos 4, aquí teníamos 3, se ha desplazado y tenemos 6, y así sucesivamente todas estas se han desplazado una unidad hacia la izquierda y se está multiplicando por 2. ¿Ya? A esto también se llama escalamiento en amplitud, pero todavía vamos a ver si estamos de acuerdo. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta ahí, jóvenes?
No, ninguna dice. Todo claro, ingeniero. Todo Ah, claro. ya, gracias. Tenemos otra transformación que es la reflexión. Nos pidan que una señal sea x de menos t. ¿Qué está pasando con esta señal? Jóvenes, ¿Se está invirtiendo? ¿Cómo se es? está invirtiendo, se está dando la vuelta, ¿no? Una Por vuelta. eso que Invierte. lo que estaba en este lado se ha ido al lado opuesto, ¿no? Opuesto. Y lo de este lado se ha ido al otro lado, ¿no? Entonces se está invirtiendo. Cuando yo tenga una menos t en la variable independiente, que quiere decir que se va a invertir. ¿Está claro? Sí. Sí, ingeniero. Sí, sí. Y aquí, por ejemplo, nos están mostrando ese ejemplo que les estaba diciendo. Aquí hay un ejemplo, el mismo ejemplo, pero me está diciendo queremos calcular x de 2 menos t. Se desplaza, primero se invierte y luego desplazamos. Primero se invierte, ¿no? Y luego se Desplazamos. desplaza 2 unidades, ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros estamos diciendo que sí, ya podemos cumplir con esto que es x de 2 menos t. Al decir menos t, nosotros hemos dicho que se invierte la señal y se va a desplazar hacia la derecha en 2 unidades. ¿Está claro? Fíjense bien, por favor. ¿Sí o no? Sí, está bien. Ingeniero, disculpe, Sí. ¿siempre primero se va a invertir y después se desplaza? En eso vamos a ver, hay algo que no debe alterar la señal, y lo vamos a ver con un ejemplo cómo se puede primero si lo vamos a invertir y luego desplazar, o en algunos casos primero vamos a desplazar y luego invertir. Mucho depende de cómo es la función. Por favor, ese micrófono, jóvenes. ¿Ya? Mucho va a depender de esto. Pero no es una regla general decir, yo primero hago la reflexión o invertir y luego el desplazamiento. No es una regla general. ¿Está claro? Y aquí lo mismo hacemos con las variables, con las señales de tiempo discreto, y estamos diciendo, por ejemplo, que deseamos calcular x de menos 2 menos n, y teniendo como función esta señal, que es la original, ¿no? Aquí nos está diciendo que para que no varíe esta ecuación, nosotros lo primero que tenemos que hacer es invertir. ¿Ya? ¿Está claro, Roberto Centeno? Sí, ingeniero. ¿Que me están haciendo dormir? ¿Y usted cuando sea el examen lo va a explicar o nos va a decir? Obviamente que yo les voy a dar un ejercicio, les voy a decir, calcule, les voy a dar la señal original y les voy a decir, calcule esta señal, cómo queda la señal al final, ¿no? Por ejemplo, esta nos está pidiendo calcular x menos 2 menos n. Y esta señal les voy a pedir. Y les voy a pedir por pasos también, como está acá, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, nos está dando esta señal, o yo les voy a decir, dibuje la señal en el rango que ustedes quieren. Se puede dibujar una señal y les voy a decir que hagan esta operación posteriormente. Lo primero, entonces, por eso nos está diciendo aquí que tengo que hacer la reflexión. ¿Ya? Y si se dan cuenta, sí se ha realizado la reflexión, se ha dado la vuelta, se ha invertido la señal con respecto al origen, ¿no?
y luego recién se ha desplazado ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. A la izquierda. Aquí se ha desplazado hacia la izquierda, porque si aquí ponemos nosotros, decimos, este se va a convertir, si hacemos por -1, todos estos sería positivo, positivo, ¿correcto? Y esto, cuando es positivo, generalmente este número se desplaza hacia la izquierda, y cuando es negativo, se desplaza hacia la derecha. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, de esa manera se está desplazando hacia la izquierda y ya hemos encontrado lo que nos pedía calcular. ¿Alguna consulta hasta ahí, jóvenes? ¿Cuál sería el caso en que primero desplace después invierta? Hay varios ejemplos que vamos a hacer un ejemplo posteriormente. Lo tengo en un PDF que está ahí y les voy a mostrar por qué debemos hacer desde cierta manera primero cuál de las cosas. Vamos a hacer desplazamiento, inversión o en amplitud también. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante, por favor. Y eso que no varíe esta señal, no tiene que variar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo hago primeramente el desplazamiento? Jóvenes, ¿No sería lo Todo se va a mismo? la derecha. Debería hacia la derecha. sería hacia la derecha, ¿correcto? Ya no se diría hacia la izquierda. Por eso que no, y debe cumplirse esta ecuación. ¿Ya? Eso lo vamos a ver posteriormente para que veamos, después de ver el cambio de escala y todo lo que estamos viendo acá. Otra transformación, como Ingeniero, una duda. sí, ¿Por qué se mueve a la izquierda si en el anterior ejemplo que lo mostró se movía a la derecha ahí en el -2? es que si te fijas aquí, ¿Ver? esto es menos y esto también es menos, ¿no? Ya. Y si yo lo multiplico por -1, De más. se hace esto ya, más, ya. ¿no? O sea que hay que multiplicarlo, digamos, si nos pillamos en ese caso. En este caso, pero primero nos está diciendo que tenemos que aquí un signo menos, ¿no? Pero aquí, Sí. cuando nosotros nos dice que esta parte no estamos muy seguros, esto se va a convertir en más, ¿no? Y cuando Claro. tengamos un número que sea positivo, se va a ir hacia la izquierda. Y cuando tengamos un número negativo, se va a ir hacia la derecha. ¿Ya? Sí. ¿Listo? Ya, o sea que en ese caso sería multiplicarlo -1. Claro. Pero Ya, no, ya. no porque en este caso sí los dos son negativos, ¿no? Ya. Ya, gracias. Y de aquí estamos viendo otra transformación que es el cambio de escala, el cambio de longitud. Eso es como si lo estaríamos comprimiendo la señal o estaríamos expandiendo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, y nos dice que para que tengamos una compresión, nos está diciendo que se multiplica la señal independiente por un valor, ¿no? Y nos muestra que esta señal, cuando estamos multiplicando por un valor, esta A, que es el valor que estamos dándole, tiene que ser mayor a 1. ¿Ya? Cuando es así, la A tiene que ser mayor a 1. Y esta es una compresión, como estamos viendo acá abajo. Y si nos dicen que x de t sobre A, estamos ya no multiplicando, sino dividiendo a la variable independiente por un valor, donde también A es mayor a 1, la señal se va a expandir, ¿ya? Respecto al origen, o a cero también, ¿no? Se va a expandir respecto a eso. ¿Está claro? Por ejemplo, aquí nos está dando un ejemplo bien claro, que es la misma señal que hemos estado viendo hasta ahora, y nos dice que x de t, ya sabemos que es esta señal, ¿no?
y nos dice encontrar x de 2t. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué nos está diciendo ahí arriba? Perdón. Se va a comprimir. Aquí me está diciendo que se está comprimiendo. La compresión. Y por lo tanto, ¿qué está pasando? Se está comprimiendo lo que era desde 4 hasta menos 3, digamos, ¿no? ¿Sí? Se está comprimiendo desde 2 hasta, ¿cuánto sería la mitad? 1.5. Y hasta ahí. La señal se está comprimiendo a la mitad. ¿Correcto? Sí. ¿Lo estaría dividiendo, no, ingeniero? No, multiplicando. O sea, aquí nos dice que cuando multiplico por 2 la señal, estamos comprimiendo, ¿no? O cuando multiplico cuando la señal me dice que es un valor multiplicado por el valor de la variable independiente, me dice que está comprimiendo. Cuando tenemos esta otra, que es x de t sobre a, me dice que se está expandiendo, ¿ya? Al comprimir, tenemos que comprimir en este valor. O sea, me está diciendo, en otras palabras, que lo voy a comprimir a la mitad, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa si esta sería, por ejemplo, 1? No. 3. ¿Qué pasa? Se va a comprimir solamente esta señal hasta un valor determinado, que hasta, por ejemplo, lo que estaba en 4 se va a ir hasta 1, ¿no? Hasta ¿Sí? 1. Hasta 1. Sí. Y aquí ya todo lo demás va a entrar hasta que también lo que está en 3 va a estar ya en 0. O sea, solamente va a estar en este intervalo, entre 0 y 1, toda la señal. Sí. ¿No? ¿Sí o no? Sí. Por eso les estoy diciendo, y aquí nos está diciendo que esta es compresión, ¿ya? Ahora, expansión es cuando generalmente estamos dividiendo. Borren, por favor, esas cosas que están haciendo. Nosotros decimos entonces que esta es una expansión. Y creo que aquí abajo nos muestra una señal que se está expandiendo. ¿Ya? Aquí estamos viendo y nos dice que hagamos o hallemos esta señal que nosotros ya sabemos que es t sobre un valor, se va a expandir, ¿no? Se va a expandir ¿en cuánto? En el doble, ¿no? Por ejemplo, lo que estaba en 4 se ha ido a 8, ¿no? Y así sucesivamente. Por ejemplo, y aquí lo que estaba en menos 3 se ha ido a menos 6. Y estamos viendo que la señal se ha agrandado, ¿no? Y se ha expandido. ¿Está claro? Sí. Ingeniero. Bien, está claro. Lo mismo ocurre de expandir o comprimir en las señales de tiempo discreto, ¿no? Tenemos la señal original y nos está diciendo que hagamos x corchete de 3n, ¿no? Al decirnos que esta está multiplicando a la variable independiente, ¿qué vamos a hacer? ¿Se comprime o se expande? Se expande. Se comprime. Se comprime. Cuando sea así, se expande, ¿no? Aquí se comprime. En tres números. Que aquí está en menos 3 y se ha ido a menos 1. Menos 1. Y las señales que están intermedias acá, desde aquí, 1, 2, 3, solamente ya no aparecen estas dos, sino simplemente aparece esta. Por eso se está comprimiendo. ¿Ya? No es como en tiempo
en tiempo continuo, que hemos visto que sí tiene que aparecer en todo el tiempo, todo el tiempo que está descrito. Aquí ya se ha comprimido esta señal de tiempo discreto, pero desaparece estos dos puntos, ¿no? El -2 y el 3 ya no están en la señal, ¿o están? No, y por lo tanto entonces se ha ido -1 y la que estaba en 0 se ha mantenido porque sigue siendo, y al otro lado, ¿cuántos tenemos? 1, 2, 3, ¿no? La que estaba en -3. en 3 se va a ir a 1, pero es -1 porque está hacia abajo, ¿no es verdad? ¿Sí? Y han desaparecido también estas dos señales intermedias, estos dos pulsos intermedios, no señales. ¿Ya? ¿Está claro? Sí. Entonces, esta es una compresión de una señal discreta. Y aquí nos está diciendo que va a ser una expansión. ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Y nos está diciendo, por ejemplo, si yo tengo para este valor, si me está diciendo que avance 3 lugares, desde -3 hasta -6. Un momento. Ya, respecto al origen, vamos a partir, ¿ya? Entonces, nosotros estamos diciendo que aquí se mantiene el 0 y que tenemos que recorrer, de expandir 3 lugares. ¿Correcto? Sí. Aquí es -1, -2, -3. Muy bueno. Respecto al 0, nosotros estamos este pulso, ¿correcto? Aparece ese pulso. Y después de aquí hacia el otro lado tenemos que, era en -2, tiene que expandirse en 3 lugares. -3, 1, 2, 3, y en -6 aparece este impulso que está como que tiene una amplitud de -2, ¿correcto? ¿Sí? Y de aquí, el siguiente pulso tiene que también expandirse en 3 lugares. Entonces, 1, 2, 3, y hasta aquí estábamos en -6, vamos a estar en -9, y que va a tener una amplitud de 1, ¿correcto? Lo mismo ocurre hacia el lado derecho, se está expandiendo en 3 lugares, y entonces vemos que sí se está cumpliendo eso, ¿correcto? ¿Está de acuerdo, jóvenes? Inge, entonces cuando se comprime se pierde información. No se pierde información. Podríamos decir, por ejemplo, a ver, en telefonía digital, en telefonía móvil o celular, normalmente un canal de voz tiene que estar tiene que tener un ancho de banda de 64 kHz, ¿no? O también que es 64 kilobits por segundo. Y en telefonía celular, ¿ustedes a cuánto les dicen que está comprimida esa señal? ¿Está comprimida o no está comprimida? Primeramente. Sí, está. Sí, está comprimida. Todas las señales de telefonía móvil los canales de voz están comprimidos, ¿no? Lo que normalmente era de 64 lo han comprimido hasta 4 o 3 kilohertz, ¿ya? O 3 a 4 kilobits por segundo, dependiendo, ¿ya? Entonces, eso hace que no se pierda información, pero cuesta más en recuperar la señal original, ¿ya? Mucho va a depender, por eso, de cuántas muestras vamos a tener. Por ejemplo, hay un teorema que se llama el teorema de Nyquist, que nos dice que para recuperar la información en un canal digital o de tiempo discreto,
ese canal debe ser muestreado dos veces la frecuencia máxima de la señal. ¿Qué me está diciendo? A ver, voy a anotar acá. ¿Qué me está diciendo? Nike me dice que les dice f sub s de una variable n, ¿no? Tengo que poder, para poder recuperar la señal, me está diciendo que tiene que ser mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima de la señal. ¿Ya? Eso me dice, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera sí voy a poder recuperar. Si muestreo inferior a esto, no lo voy a poder recuperar. Esta frecuencia máxima, nosotros sabemos que una señal no es solamente un punto, no es una frecuencia específica, sino tiene un rango, ¿verdad? La voz humana, por ejemplo, ¿cuánto es el rango de la voz humana en frecuencia? Entre 20 y 20 kilohertz. No. Es entre 300 Hz y 3.6 kilohertz. Por eso que un canal telefónico tiene un rango de 4 kilohertz para que pueda pasar toda la señal sin ningún problema, ¿ya? Supondremos que vamos a muestrear, entonces, ¿cuál es la frecuencia máxima o la frecuencia más alta de la voz humana? $304 kilohertz. 3.4 kilohertz, ¿no? Multiplicado por 2. 6.8. 6.8. Para que yo pueda recuperar la voz humana, tengo que muestrear a esa frecuencia, 6.8 kilohertz. Y si lo muestreo, sí voy a poder recuperar. Puede ser mayor o igual, no siempre, porque aquí le estamos poniendo 6.8, hemos dicho, pero puede ser más. Inclusive hasta, podemos decir que pueda llegar hasta 8 kilohertz para la frecuencia de muestreo, porque estoy diciendo que es mayor o igual. No estoy diciendo que es igual, ¿no? Sí. ¿Ya? Entonces, esas son unas de las razones por las cuales se debe muestrear acá. Este es el teorema de Nyquist, ¿ya? El teorema del muestreo. Y por esa razón también, como lo que me estaba preguntando su compañero, puede ser que nosotros perdamos, pero en este caso sí estamos perdiendo información y ya no se podría describir la información, ¿no? La original, ¿no? Entonces, puede ser que cuando estemos comprimiendo o diezmando, lo que quieran llamarlo, nosotros no podamos recuperar la señal de información original. Pero ahí ya entra, por eso el teorema de Nyquist, y solamente esto es un ejemplo, digamos, ficticio, para que podamos ver cuándo se comprime y cuándo se expande. ¿Está claro? ¿Jóvenes? Sí, ingeniero, está claro. Sí, ingeniero. X3 de t, y como resultado me está dando la función x de t, que es esta, que si yo puedo comprimir y después expandir, también puedo llegar a la misma señal. ¿Sí? Si va a ser la cantidad, esta cantidad va a ser la misma. Voy a volver a la señal original, ¿no? ¿Correcto o no? Sí. Y lo mismo me dice que es lo mismo me está diciendo para señales en tiempo discreto, pero que ya no es lo mismo, que es diferente, ya no puedo volver a la señal original, porque me está diciendo que es distinto. Por ejemplo, si yo tengo una señal x de 2, x2 de n, que va a ser que se está comprimiendo, y luego esa misma señal por el mismo valor lo estoy expandiendo, ya no me va a dar la señal original. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si ustedes
lo estoy comprimiendo y han desaparecido dos partes de esto. Y se lo voy a expandir, por ejemplo, Ya no 2, vuelve. me va a decir que este donde está en 1, se va a ir Vuelve. hasta menos 1, se va a ir hasta menos 3, pero ya han desaparecido los pulsos que teníamos aquí. Y solamente va a quedar este y esto, pero se va a expandir la señal, pero ya no es lo mismo. ¿O es la misma? No, no es lo mismo. ¿Cómo? No es lo mismo. No es lo mismo. Perdón, escuché, es lo mismo, por eso lo estaba preguntando. Entonces, aquí la gran diferencia, pues, y eso tiene que ver con el teorema de muestreo, con todo, y todo lo que se utiliza en telecomunicaciones actualmente es señales de tiempo discreto, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado al respecto. ¿Está claro? Aquí, por ejemplo, nos está dando, y les decía que les voy a explicar el por qué. Tenemos que hacer primero la reflexión, luego el desplazamiento, o el cambio de escala, o en amplitud, ¿no? Me está dando la misma señal que ustedes estaban viendo anteriormente. Perdón, voy a buscar un momento el PDF que tenía para... No, tampoco no me encuentro. Bueno, de manera solo podemos abrir ya. Bien. Nosotros nos está diciendo que esta es la señal original, ¿no? Que tenemos que está descrita por estos valores máximos y mínimos, ¿no? Y que nos dice que es x1 menos t sobre 2. Y aquí nos dice también que tenemos que tener cuidado en el orden en el que vamos a realizar los pasos. ¿Ya? Porque ya os he dicho que no es una regla general hacer primero la reflexión, luego el desplazamiento y el cambio de escala o el desplazamiento en amplitud, que también en algunos libros lo llaman así. Entonces, debemos seguir este orden para esta señal, porque nos está diciendo que lo primero que tenemos que hacer es invertir. Para esta señal, les estoy diciendo. ¿Qué es lo que va a hacer entonces acá? Lo está invirtiendo, ¿ya? Lo ha invertido, ¿ya? Y luego lo está haciendo como segundo paso el desplazamiento. La señal original, fíjense que está aquí, y lo está desplazando ¿en cuántas unidades? ¿Y hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Izquierda? De la derecha. Hacia la derecha. Ya les he dicho, cuando ya hemos invertido, si lo multiplico por menos 1, este es el menos y este va a ser más, ¿no? Entonces nosotros, cuando estamos, ya les he dicho, cuando es el signo negativo, habitualmente siempre es hacia la derecha. Cuando es el signo positivo, hacia la izquierda, ¿no? Entonces, estamos desplazando a un lugar, ¿ya? Y nos estamos completando una parte de la ecuación que nos están pidiendo, ¿no? Hemos desplazado hacia la derecha en una unidad, en un tiempo, y luego, ¿qué es esto?
¿qué nos dice que es esto? ¿Compresión o expansión? Expansión. Expansión. Expansión en 2, va a crecer al doble, ¿no? Sí, Partiendo desde aquí, va de 0 a 4 y de 4 a 8 y así sucesivamente va creciendo y por eso que nos está diciendo que es la compra. Ahora, ¿qué pasaría si ustedes hacen primero la expansión antes de hacer el desplazamiento? Sale diferente. Inge, entonces usted nos va a dar el orden, ya sea No, en no. práctico o en Ustedes examen. tienen que saber interpretar el orden, por eso les estoy explicando esto. De tal manera que no varíe esta ecuación. Ahora, lo primero que me está diciendo que yo tengo que hacer, que es invertirla. ¿Ya? Esa inversión no me va a cambiar ni en amplitud ni en el tiempo la señal, solamente se da la vuelta. ¿Correcto? Sí, exacto. Ahora, ya se ha dado la vuelta y quiero, por ejemplo, que ustedes lo hagan ya esta parte. En vez de hacer el desplazamiento, primero lo hagan la expansión. Háganlo en sus cuadernos, por favor. Y me muestran. A ver, si yo estoy acá, me dice que este es 1. Si estoy haciendo la expansión al doble, ¿cuánto va a ser? Hasta el 3, 2, Hasta el 3. hasta el 3. Y luego si hacemos el desplazamiento hacia la derecha. No. Primero no estamos haciendo primero el desplazamiento. Ahora yo estoy poniendo el ejemplo de que, por decir algo, no quiero, o sea, para mostrar que que no puedo cambiar para esta señal este proceso, yo les estoy diciendo que cambiemos y primero hagamos como el segundo paso, no el desplazamiento, sino el cambio de escala, que es la expansión. Por eso, pues, ingeniero. O sea, si comenzamos en 1, de 1 se va a ir a, o sea, expandimos. ¿Expandimos en cuánto? Esta escala que tenía que era, este tramo que era de 2, ¿cuántos tiene que tener? Tiene que poner el doble. En Doble, 0. ¿no? Desde aquí va a ir hasta 2 y desde aquí va a ir hasta -2. O sea, toda esta pendiente va a ser de -2 hasta 2, como está aquí solamente desplazada. ¿Sí o no? Sí. ¿Ya? Y a ver, hagan por eso el resto de ustedes en una hoja de cuaderno y me muestran, por favor. Así yo voy a estar abriendo el Classroom para mostrarles por qué no se puede hacer. No se puede, ingeniero, porque ¿Y si cómo hacemos saber el primero, orden de cualquier fórmula? Bueno, a ver, uno por uno, por favor. No se logra abrir. Será la misma señal, por eso que quiero... No es la misma, ingeniero, porque si hacemos primero la expansión, llega hasta 3 una vez que hacemos el desplazamiento de último. Y en cambio, en el orden que usted nos puso, si hacemos la expansión de último, sale 4 esa figura. Exactamente. A ver, perdón un momento. Estoy abriendo el Classroom. Entonces, hay que seguir, por eso digamos, de tal manera que no cambie la ecuación en sí que nos están dando. Por esa ecuación, por ejemplo, nos dice 1 menos t medios. Y no tiene que cambiar ese. Si yo le aplico primeramente, a ver, ¿dónde estamos? Un momentito, por favor. Si yo cambia, ya no sería la misma ecuación, ¿ya? Ya no nos da la misma ecuación. La que nosotros queríamos obtener.
voy a ver ahorita, por eso les estoy diciendo que no está en Classroom, por eso que no les estoy mostrando, no está. Pero les voy a mandar, yo después de terminar la clase, ya les voy a mandar lo que les voy a explicar, que está aparte, ¿ya? Voy a ver que nosotros tengamos esa parte de el por qué no podemos nosotros hacer primero algunas cosas y después las otras, ¿ya? Voy a buscar lamentablemente no está, y por eso lo voy a subir posteriormente, ¿ya? Les decía que si ustedes hacen primero el cambio de escala y luego lo desplazan, no sale la misma señal que debería salir como está descrita acá. ¿Ya? ¿Sí o no? Y, por ejemplo, voy a escribir... Ingeniero, no se puede ver su pantalla. ¿No está viéndose? Ya se ve. De compartir. Sí, se veía. Sí, se está viendo, pero voy a poner ahora una pizarra. Por ejemplo, nosotros estábamos diciendo que, y aquí me va G de T, voy a poner, y quiero hacer la transformación a 2G, ya, lo que hemos visto nosotros, de T menos T menos T sub 0 sobre 2. O sobre A, como lo que hemos puesto anteriormente, ¿ya? Es lo mismo, aquí tenemos un desplazamiento en el tiempo, tenemos una compresión o expansión, y aquí un crecimiento en amplitud. ¿Sí o no? ¿Tenemos eso o no tenemos? Sí. ¿Jóvenes? Sí. Sí. Ahora, ¿cuál de estas funciones creen ustedes para esta ecuación que debo hacer lo primero? Por ejemplo, este 2 me está diciendo que solamente va a aplicarse para T, ¿correcto? Para ningún otro más, o se aplica para otros valores, no. ¿Sí o no? Sí. Estamos diciendo entonces que para esos valores solamente este valor se aplica solamente para, voy a poner con mayúscula, mejor no lo pondré con un número, 2, sino lo voy a poner algo más general, y lo voy a poner como A mayúscula, que es un otro valor de que va a ser en amplitud, ¿no? Un número cualquiera. ¿Cuál de estos creen que primero tengo que hacer para que yo pueda obtener esta ecuación? Ya estoy diciendo que esta A solamente afecta a esta A minúscula afecta solamente a esta, y después estamos viendo un desplazamiento, que esta T sub 0 puede ser 1, 2, 3, lo que sea. ¿Correcto? Sí. ¿Sí o no? Sí. Si yo hago, por ejemplo, primero el escalamiento en amplitud, o sea, lo que voy a hacer es esto con esto. ¿Sí o no? Y voy a tener que va a ser A por G de T, ¿no? ¿Y qué estoy haciendo con esto? Simplemente estoy haciendo que me dice que en vez de T, ¿no? En vez de T, voy a tener que va a ser, este T se está convirtiendo en ¿qué?
en un valor que A de t, ¿no? Estamos en amplitud, ¿sí? Sí. ¿No? O sea, esta t se ha convertido en A multiplicado por t, ¿correcto? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Sí, ingeniero. Sí. Ahora, ya he hecho el escalamiento en amplitud. Ahora, ¿cuál de los dos? ¿La compresión, expansión o el desplazamiento en el tiempo? ¿La compresión? No, porque si yo aplico, escúchenme bien, para la compresión voy a aplicar a estos dos y no es lo que quiero, solamente a que aplique a este. Desplazamiento. El desplazamiento. Entonces va a ser, ya la señal va a ser A o de G no, primero tendría que hacer, a ver, para que solamente aplique a esto y después hago el desplazamiento. A ver, lo primero que hemos hecho es el escalamiento, ¿no es verdad? Ahora, tengo que hacer en el tiempo, para que solamente sea aplicada a esta. Ya tenemos que se ha crecido la amplitud o se ha disminuido y por lo tanto voy a hacer el desplazamiento en el tiempo. Esto va a ser como está descrito aquí, ¿no? Y nosotros vamos a decir, por ejemplo, que t ya no es solamente t, ya no es t, ya no es t simplemente, sino que va a ser t más un desplazamiento o hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿correcto? Eso es lo que nos está diciendo aquí, que esta t que estábamos teniendo aquí se está convirtiendo en t menos t sub 0. ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo? Ya hemos hecho primero el escalamiento en amplitud. Luego estamos haciendo el desplazamiento en el tiempo, ¿no? Y posteriormente vamos a hacer... A ver, no nos va a salir. Perdón, aquí está algo. Tenemos que hacer primero no nos va a salir la misma ecuación. Primero tendríamos que hacer la compresión o expansión, porque si lo hacemos La va a compresión. cambiar. La comprensión. La compresión, ¿no? Nosotros entonces vamos a decir que esta G de T va a ser sobre A, ¿no? Y esto, ¿qué nos está diciendo? Que esta T está cambiando a una T sobre A. Solamente estamos aplicando a ese valor. ¿Sí? Estamos haciendo la compresión o expansión, en este caso es compresión, ¿no? Y luego recién aplicamos el desplazamiento en el tiempo. Ahora vamos a ver por qué estamos haciendo eso, ¿ya? A ver, ¿dónde estamos? Estaríamos que A, G, de T menos T, estamos aplicando esto, pero ya hemos hecho la expansión o compresión, ¿no? Por eso lo estoy poniendo aquí. Y después al último estoy diciendo que vamos a desplazar estas señales. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos diciendo que T ya no va a ser T, sino va a ser a una T desplazada en un tiempo. Y lo que nos sale de todo esto, primero, lo que estamos diciendo, que esta señal es el escalamiento en el tiempo y nos está saliendo esta señal. ¿Sí? A de G de T. ¿No? Esta señal lo que nos hace. Que esta es un escalamiento en amplitud. ¿Sí? Ya hemos hecho de esta ecuación general, hemos hecho esta parte de acá con esto.
Ahora, como segundo paso estamos haciendo la compresión o expansión, como quieran llamarlo también ustedes, pero en este caso es compresión, ¿no? A esta señal que nosotros teníamos acá, le estamos comprimiendo. Y solamente a esta T. Si lo hago de otra manera, voy a también voy a afectar a esta T sub 0. Por eso que no lo estoy haciendo todavía. Entonces, si fuese menos T sub 0, ¿cuál sería la forma? Perdón. ¿Sí? Si Cuando fuese menos T, ¿qué nos está 2. queriendo decir es T menos T sub 0? ¿Qué es eso? En general. Invertir con desplazamiento. No. Hacia la... No es invertir. ¿Acaso aquí adelante hay una menos T? No. Es un desplazamiento hacia la... Solamente un desplazamiento en n tiempos. Este T sub 0 es un valor, ¿no? Como en el caso que hemos dicho 1, 2 anteriormente. Este es el desplazamiento. Hacia la derecha. Hacia la derecha, si estamos poniendo. Sí, por el signo. Por el signo, ¿no? Por el signo. Entonces, por eso les decía que lo primero que hemos hecho el escalamiento en amplitud, y nos queda esta señal que es AG de T, solamente hemos afectado a esta T, ¿no? ¿Sí? Sí. En donde se ha convertido que esta T ya va a ser A mayúscula de T, que es lo mismo que estamos viendo aquí a este otro lado. Solamente esto lo estoy diciendo para que aplique solamente a T, tiene que aplicarse eso. ¿Correcto? Y esto es el escalamiento en amplitud. Una vez que ya tenemos AGs de T, porque se ha aplicado solamente a esa T la amplitud, nosotros podemos hacer la compresión o expansión, ¿ya? Porque solamente tiene que aplicarse a esa T, no a esta otra, T sub 0, ¿ya? Y nos está diciendo que nos va a quedar que AG de T sobre A, y nos está diciendo que lo único que está haciendo es que la T que teníamos anteriormente aquí se va a convertir en T sobre A. Esta es compresión o expansión, cualquiera de los dos, ¿no? Y en este caso es compresión. Compresión. ¿Ya? ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí. Ahora, recién lo vamos a aplicar el desplazamiento en el tiempo, ¿ya? Porque solamente a esta T tiene que aplicarse el desplazamiento en el tiempo. Ya tengo, como está aquí, AG de T sobre A, y lo aplico a la T menos T sub 0, lo que hemos hecho aquí, ¿no? Sí. ¿Qué estoy haciendo? O sea, que esta T de aquí arriba me está diciendo que se va a convertir en T menos T sub 0. ¿Sí o no? Sí. ¿Ya? ¿Y qué me queda entonces? En vez de poner T, simplemente voy a poner T menos T sub 0 sobre A. Y si se dan cuenta, con esta ecuación es la misma. No se ha deformado. Ahora, O sea que, ingeniero, podemos comenzar desde el final hasta el inicio y luego del inicio al final va a salir lo mismo. no siempre. No siempre. No. Ah, ya. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer el mismo ejemplo, pero voy a cambiar el orden de desplazamiento o vamos a seguir haciendo como primer punto el desplazamiento el escalamiento en amplitud, ¿ya? Sigo haciendo, ya sabemos que esta T nos está diciendo que es T menos, que se ha convertido en A por T, mayúscula, ¿sí? Y nos queda esto, ¿correcto? ¿Sí o no? Sí. Lo que primero hemos hecho es el desplazamiento en amplitud, perdón, el escalamiento en amplitud. ¿Ya? Ahora, en vez de hacer
este paso que es la compresión o expansión, voy a hacer esto. Voy a hacer el desplazamiento en el tiempo. ¿Qué va a pasar? Que me está diciendo que a esta señal le voy a aplicar. Bueno, a ver, voy a borrar un momento. Solo voy a poner sobre la línea, sobre la flecha. Me está diciendo que a esta señal le voy a aplicar t menos t sub 0. Y me está diciendo que va a ser a g de t menos t sub 0. ¿Está claro? ¿Sí o no? Estoy aplicando el desplazamiento en el tiempo. ¿Ya? A esta señal le estoy aplicando el desplazamiento en el tiempo. Entonces, por lo tanto, esta t se está convirtiendo en t menos t sub 0. ¿Correcto? ¿Sí o no? Y nos quedaría así. ¿Correcto o no? Sí, sí, sí. Ingeniero. Bien, entonces, si nosotros queremos hacer eso, estamos diciendo que ya estamos haciendo el desplazamiento y ahora recién le voy a aplicar la comprensión, expansión. ¿Ya? A esta señal recién le voy a aplicar la compresión, expansión. ¿Sí? Entonces, me está diciendo que si yo le aplico a esta señal, esta t se va a convertir ¿en qué? T sobre A, ¿correcto? ¿Sí o no? ¿Y cómo me quedaría la señal que estoy transformando? A, G. Y me está diciendo que solamente a T está aplicando la compresión expansión. Entonces, me va a quedar T menos T sub 0. A y me dice que va a ser menos T. ¿Es lo mismo? No. No. La ecuación ya no es la misma que la original. Por lo tanto, ya no es la misma señal. ¿Sí o no? Aquí estamos aplicando primeramente el escalamiento en amplitud, luego hemos aplicado el desplazamiento en el tiempo, ¿no? Y luego estamos aplicando la comprensión o expansión. Y no es la misma señal, porque la ecuación ha cambiado, ya no es igual que esta. ¿Sí o no? Por eso tenemos que ver cómo podemos nosotros, sin variar la ecuación que nos están dando, utilizar eso. ¿Ya? Y estamos viendo aquí que para este tipo de transformaciones, de amplitud, de desplazamiento en el tiempo, de compresión y expansión, tenemos más o menos que seguir para este tipo, pero no estoy diciendo para cualquiera, ¿no? Para este tipo de ecuación, con que tenga un 5 adelante, aquí tenga un 3, aquí tenga un 2, lo que sea. ¿Sí? Entonces acá no estaría mal. ¿Por qué? A ver, ¿dónde? Porque supongamos que acá sea 5 menos 3 sobre 2 sería 1. ¿Dónde me está? Acá arriba, acá arriba, acá arriba. Ya. La T es una variable. Sí. Es la variable independiente. Es independiente. No, pero no. Es la variable independiente, la T. Ya hemos dicho y hemos visto. ¿Que puede variar? Sí, puede variar, puede desplazarse. Sí, no, claro, por eso estoy dando un número aleatorio. Puede crecer en amplitud, puede comprimirse o expandirse. Es la variable independiente. Por ejemplo, aquí, nuevamente, recalco.
¿Por qué hemos hecho primero ¿cómo se llama? El escalamiento en amplitud? Porque haciendo esto no va a variar, sino que solamente a la variable independiente. A por T, por decir, ¿no? Hemos visto un ejemplo, 2 por T. Y nosotros nos decían que sí tenemos. Cuando hay múltiples transformaciones, tenemos que ver cuál es lo más conveniente para nosotros sin afectar que cambien la ecuación original que nos están dando. ¿Ya? Y este es un ejemplo claro, ¿o no? Aquí, ¿esta ecuación es la misma que esta? No. No es la misma, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, hay que ver, generalmente le estoy diciendo, siempre tienen que hacer, si estamos acá, si por ejemplo aquí tuviese yo un signo menos, ¿qué haría? Primero sería eso. Primero sería la reflexión o la inversión de la señal respecto al origen. Y después hacer las otras transformaciones. ¿Está claro? Entonces sería primero la inversión, después la ampliación. Sí, de amplitud. Después recién hacemos la compresión y después recién el desplazamiento. No es una regla general, ya os estoy diciendo. No es una regla general. Entonces, ingeniero, para este tipo de ecuaciones, sí es. Ahora, otra, a ver, haremos otro ejemplo. G de T, voy a hacer para otro tipo de ecuaciones que tengan más o menos esta A, que es la G, escalamiento en amplitud, AG de B T menos T sub 0. Era mejor menos BT. ¿Ya? Ahora, ¿qué me está diciendo? Aquí ya no es compresión, es expansión, ¿no? Sí. Lo mismo que hicimos anteriormente, estamos diciendo que si yo le aplico primeramente el escalamiento en amplitud, la señal me va a quedar como A, G de T. Lo único que he hecho es multiplicar, o como quieran ustedes, a esta solamente a la T, ese va el valor de A, ¿no? ¿Sí o no? Y nosotros estamos diciendo entonces que para que esta ecuación no varíe, en este caso, lo que nos conviene es hacer el desplazamiento en el tiempo. Fíjense. Vamos a hacer el desplazamiento en el tiempo y nos dice que va a ser A, G. Ya no ponemos T, ¿qué vamos a poner? Para hacer el desplazamiento en el tiempo. B. ¿Qué voy a poner en vez de T? Jóvenes. T menos T sub 0. Eso me está diciendo que está desplazándose en el tiempo. ¿Sí o no? Sí, ¿Ya? ingeniero. ¿Está claro o no está claro? Cuando tengo esto es escalamiento en amplitud. Cuando tenga esto es desplazamiento en el tiempo. Y cuando tengo esto es compresión o expansión, cuando depende si está multiplicando o está dividiendo. ¿No? Aquí primero hemos hecho el escalamiento en amplitud y aquí estamos haciendo ¿qué? El desplazamiento. El desplazamiento. Ya tenemos hasta aquí. Ahora le voy a recién aplicar a esta señal que está aquí arriba, que es esta, le voy a aplicar la comprensión o expansión. Y solamente a este valor, ¿no? ¿Y en qué valor tengo que hacerle? En este B que me ha dado, ¿no? B
por t menos t sub 0. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Sí, ingeniero. Sale la misma. Es la misma ecuación, ¿no? Esta es lo mismo que esto. No ha variado. Pero si yo cambiaría el orden de lo que estoy haciendo, por ejemplo, aquí pongo primero la compresión o expansión, ya no va a ser la misma. A ver, háganlo, por favor, ustedes. Háganlo. En vez de poner aquí A, G de T menos T sub 0, pónganle B por T. Fíjate, ¿qué copia será que me puede explicar por qué varían del primero que explicó? Primero hace la división y ahora hace la multiplicación. En las diapositivas hemos visto que esto cuando está, era un valor de A. Este es un valor, es un número. Sí, 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 sí. Puede ser A minúscula, puede ser B, puede ser C, lo que sea, ¿no? Cuando está multiplicando a la variable independiente, ¿qué hemos dicho que es? ¿Una compresión o expansión? Expansión. Expansión, ¿no? Y por lo tanto, nosotros estamos poniendo que aquí a la expansión lo estamos poniendo al último. Anteriormente pusimos al medio, ¿correcto? ¿Sí o no? Pero la ecuación era distinta a la que nosotros nos habían dado. Por eso hay que saber diferenciar, que no varíe esto. Cuando yo tenga T sobre un valor, sobre B, por decir algo, esta es compresión, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Está claro o no está claro? ¿Ya lo han hecho? ¿Ya lo han puesto A, G de T de B por T? Y después lo hacen, a ver, voy a ponerlo aquí. Es A de B. Lo que estoy haciendo primero es la compresión y expansión, ¿no? Hasta aquí. Y ya no estoy aplicando primero el desplazamiento en el tiempo. Y recién, posteriormente, le aplico el desplazamiento en el tiempo como tercer paso. Y me dice que esto va a ser B por T, B por T, todo esto menos T. ¿Es la misma ecuación que está arriba? No. No. ¿Sí o no? No es la misma, porque aquí ya le hemos aplicado un valor. ¿Sí o no? ¿Está claro ahora por qué tenemos que ver cómo es el orden de nuestras transformaciones cuando hay transformaciones múltiples? Entonces sería al revés, ingeniero, del anterior ejemplo que hizo. Obviamente, les digo por eso, esto es al revés. Acá, en el segundo paso de la transformación, nosotros antes hacíamos para la anterior ecuación, hacíamos la compresión y expansión, y después recién hacíamos el desplazamiento en el tiempo. Pero en este caso no, sino que tenemos que hacer el desplazamiento en el tiempo y después recién la compresión y expansión. Porque la ecuación no es la misma cuando aplicamos primeramente la compresión y luego el desplazamiento en el tiempo, como estamos viendo aquí en estas dos ecuaciones, ¿no? Que son distintas. No es lo mismo. Ingeniero, ¿Sí? si en este ejemplo la variable independiente fuera negativa, primero va
Primeramente se tiene que hacer la inversión. ¿Alguna consulta más, jóvenes? Jóvenes. Todo claro, ingeniero, todo claro. Todo claro, Inge. Sí, más o menos. ¿Por qué más o menos? ¿Quién me dijo más o menos? ¿Cuál es la razón para que sea más o menos? Lo que tengo que tener cuidado es que al aplicar las transformaciones, a lo que tengo que llegar, a la ecuación final a la que tengo que llegar, no varíe como que estamos viendo aquí. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Y en el anterior punto también. Esto es igual a esto, ¿no? Y esto es distinto de esto, ¿no? Esta es una ecuación general que les va a ayudar bastante, ¿no? Porque están las tres transformaciones que nosotros vemos, ¿no? Esta y que tenemos que más o menos aplicar con este procedimiento. Y esta otra también es, y esta otra también es una ecuación general que si tiene este tipo de digamos, de nomenclatura, lo podemos utilizar con este procedimiento para que no varíe, ¿no? ¿Está claro? Ingeniero. Sí, ingeniero. Bien. Les voy a mandar por Classroom una tarea para que hagamos transformación, ¿ya? Y ustedes lo van a hacer y me lo van a enviar, y ahí les va a salir la fecha de entrega, todo lo que tienen que hacer, ¿ya? Listo, ingeniero. Bien, pero listo, está bien. Quedaremos entonces ahí y nos veríamos el siguiente martes, por favor. Bien, ingeniero. Listo, ingeniero, gracias. Listo, ¿Alguna ingeniero, consulta gracias. más antes de despedirnos? Leonardo, que te veo sonriente. No, que estoy viendo la cara de mi compañero después de mucho tiempo, ingeniero. Bueno, que les vaya bien entonces. Ya, Bien, hasta luego. ingeniero. Gracias, ingeniero. ingeniero.